Hola queridos alumnos, en este video les voy a explicar el método de Gauss-Jordan para calcular la inversa de una matriz cuadrada. Antes de ir al método vamos a recordar qué era la matriz inversa. Dada una matriz cuadrada, porque únicamente las cuadradas son las que pueden tener inversa, se llama inversa a una matriz que cuando se multiplica tanto a izquierda como a derecha por la matriz dada, nos devuelve la identidad. También habíamos visto en videos anteriores que las matrices que tienen inversa se denominan inversibles o regulares, mientras que las que no tienen inversa son no inversibles o singulares. Y veamos ahora algunas propiedades que tiene la inversa. Por ejemplo, la inversa de la inversa es la misma matriz. Esta propiedad se conoce como involutiva. Esta otra que nos dice que la inversa de un producto es igual al producto de las inversas, pero con el orden permutado. Primero va la inversa de la segunda multiplicada por la inversa de la primera. La inversa de una matriz es única. Hay matrices que tienen inversa y tienen una sola, y hay otras que no tienen, pero ninguna tiene más de una. También se cumple esta propiedad. Si a una matriz la multiplicamos por un número, la inversa es lo mismo que el inverso del número por la inversa de la matriz, siempre y cuando, por supuesto, el número sea distinto de 0. Y la traspuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la traspuesta. Veamos un ejemplo. Si tenemos esta matriz A, 3, 1, 5, 2, ¿tendrá inversa? Más adelante vamos a aprender cómo darnos cuenta si tiene o no. Pero por ahora que no sabemos, ¿qué es lo que deberíamos plantear? Y si existiera una inversa que no conocemos, va a ser de 2 por 2. Por eso le ponemos acá incógnitas, x, y, z, w. ¿Y qué debería cumplir? Debería cumplir que al multiplicar la matriz que nos dieron por la supuesta inversa, nos debería dar la matriz identidad del mismo orden. Entonces escribimos esto. ¿Cuál es la identidad de orden 2? 1, 0, 0, 1. Ahora vamos a efectuar este producto. Lo seguimos acá abajo. ¿Cómo efectuamos ese producto? Y se hace fila por columna. Entonces, primer elemento, ¿cuánto da? 3 por x más 1 por z. Lo escribimos ahí. El de al lado es 3y más w. Ahora, el primero de la segunda fila, hay que usar estas, 5x más 2z. Y el último es segunda fila con segunda columna, 5y más 2w. Todo esto tiene que ser igual a la identidad de orden 2. ¿Cómo era la igualdad de matrices? Tenían que ser iguales los elementos correspondientes. 3x más z tiene que valer 1. 3y más w tiene que ser 0. 5x más 2z tiene que valer 0 también. Y 5y más 2w tiene que valer 1. ¿Qué es esto? Es un pequeño sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Bueno, pequeño, eso es relativo, ¿no? Son 4 incógnitas. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, la primera y la tercera forman un sistemita de 2 por 2 independiente. De acá, por ejemplo, podríamos hacer, si a la ecuación 3 le restamos el doble de la primera, nos queda menos x igual a menos 2 y de acá ya sacamos que la x vale 2 y enseguida que la z vale menos 5. Bueno, y trabajando con las otras dos ecuaciones se puede encontrar que el valor de y es menos 1 y el de w es 3. Por lo tanto, ¿cuál es la inversa? La inversa de a, la armamos nuevamente, es esta, 2 menos 1 menos 5, 3. Con esta matriz de 2 por 2, si la multiplicábamos por esta matriz, ¿qué nos daba de resultado? La identidad. Y también, si hacemos el cálculo en sentido inverso, obtenemos también la identidad. Por lo tanto, la inversa de la matriz A es esta 2 menos 1 menos 5, 3. ¿Siempre tendremos que hacer eso? Justamente no,
Por eso ahora vamos a ver el método de Gauss-Jordan, que es mucho más eficiente para matrices de órdenes superiores. ¿En qué consiste el método de Gauss-Jordan? Propone lo siguiente. Tenemos una matriz A cuadrada y al lado vamos a colocar la matriz identidad del mismo orden. Luego tenemos que ir haciendo operaciones elementales en ambos lados hasta obtener en el primer lado la matriz identidad. Y en el segundo ya no vamos a tener más la identidad, se habrá transformado en otra. Esta otra va a ser justamente la inversa de A. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa operaciones elementales? Bueno, nosotros vamos a trabajar con filas, también se pueden hacer por columnas. En las filas, las operaciones elementales son las siguientes, hay de 3 tipos. Una es multiplicar una fila por un escalar distinto de 0. Otra es intercambiar 2 filas de lugar. Y otra, reemplazar una fila por la suma de sí misma más un escalar por otra fila. Ahora enseguida lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 3. Vamos a calcular la inversa por Gauss-Jordan. Escribimos la matriz A de este lado y a la derecha la identidad del mismo orden. El objetivo es que del lado donde está A obtengamos la identidad. Y para hacerlo conviene ir obteniéndola por columnas. Entonces, en la primera fila el elemento que tiene que valer 1 ya es un 1. Entonces lo que vamos a hacer al principio es tratar de obtener ceros debajo de ese 1. Para lo cual, miren las operaciones que voy a proponer. Acá preparo la tabla. Voy a proponer como operaciones para transformar que la fila 2 se va a reemplazar por fila 2 menos fila 1. Este es el tercer tipo de operación elemental, reemplazar a una fila por la suma de ella misma más un escalar, que en este caso es el menos 1, por otra fila. En este caso la fila 1 va a quedar fija, ¿sí? Porque vamos a tratar de obtener la columna donde el 1 está en la primera fila. ¿Y qué podemos hacer con la fila 3? Lo mismo, podemos reemplazarla por la suma de ella más menos 1 o directamente menos la fila 1. A ver, la fila 1 la voy a copiar nuevamente igual. Ahora empecemos a hacer la operación de la fila 2. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 1 menos 4, menos 3. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0 es 1 y 0 menos 0 es 0. Ahora vamos a hacer la fila 3, también restándole la 1, elemento a elemento. 1 menos 1 da 0, 2 menos 1 es 1, 3 menos 4 es menos 1, 0 menos 1 es menos 1, 0 menos nada es 0 y 1 menos 0, 1. Ahí tenemos ya el segundo paso. Ven que por ahora ya tenemos lista la primer columna de la matriz identidad. Sigamos entonces. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obtener la segunda columna, pero el elemento que hay en la segunda columna en el medio no es un 1, es un 2, ¿ven? Entonces no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es transformarlo en 1. ¿Cómo se puede hacer eso? De 2 maneras distintas. Dividiendo toda esta fila por 2, con lo cual vamos a tener fracciones, o intercambiando con la fila 3 que tiene un 1. Vamos a hacer eso que es más práctico. Voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Entonces la 1 queda igual, en el lugar de la 2 viene la que estaba como 3 y en el lugar de la 3 la que estaba como 2. Ahora sí tenemos el elemento que necesitamos que vale 1. Tenemos que obtener ceros en los otros 2 lugares. O sea, en este lugar, acá que les marco, y en este, tenemos que obtener ceros. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? A la fila 1 le restamos la fila 2. La fila 2 es la que queda fija. Y a la fila 3 le vamos a restar el doble de la 2.
Recuerden que ahí donde yo marqué en verde tienen que quedar ceros. Entonces, ¿qué hacemos? La fila 2 la copio igual y hacemos estas operaciones que pusimos ahí al costado. A la fila 1 le resto la 2, elemento a elemento. Y a la fila 3 le resto el doble de la 2. Hacemos las cuentas y nos da esto. Terminamos este cuarto paso, ¿no? Ahora vamos a tener que obtener la tercera columna de la identidad, que si nos fijamos, el elemento que tiene que valer 1 en este momento es menos 1. ¿Cómo solucionamos esto? Lo solucionamos multiplicando toda la fila 3 por menos 1. Hagamos eso en este paso, las otras dos filas quedan iguales y esta le cambiamos el signo. Ahora entonces, que ya tenemos el 1, ¿cómo hago para obtener los ceros de la última columna? Bueno, si nos fijamos, como en la fila 1 hay un 5, tendríamos que a la fila 1 reemplazarla por ella menos 5 veces la fila 3. A la 2 le tenemos que sumar la 3. Hagamos estas transformaciones. La fila 3 queda intacta en este paso. La copio. Fila 1 le resto el quíntuple de la 3. El 1 se queda 1 porque le estoy restando 5 veces 0. A este 0 también. Y el 5 lo preparamos a propósito para que se convierta en 0. Hagamos los de al lado. ¿Cuánto nos queda? 2 menos 1 por menos 5, eso da 7. 0 menos 1 por menos 5. Y menos 1 menos 2 por menos 5. Ahí está. La fila 2 simplemente se le suma la 3. A cada 0, 1 más 0 es 1. Este, que a propósito lo planteamos para que se convierta en 0. Ahora sumamos estos dos, da menos 2. Estos dan menos 1 y 1 más 2 da 3. ¿Qué pasó en este paso? Esta matriz que nos quedó acá es la identidad. Entonces, directamente la que está del otro lado, ¿quién va a ser esta? La inversa de A. Ahí tenemos calculada la inversa de A. Veamos este otro ejemplo. Tenemos esta matriz B que también es de 3 por 3. Hagamos lo mismo. Ponemos la matriz B, al costado la identidad y empezamos a hacer operaciones elementales, ¿no? Como hicimos antes. En este caso, fila 2 la voy a reemplazar por fila 2 menos fila 1 porque tienen el mismo número y a la 3 le resto el doble de la 1. Nos va a quedar así. Esta fila queda igual. La fila 2 restada con la 1 y la 3 que le tenemos que restar el doble de la 1 nos queda así. Ahora vamos a obtener la segunda columna de la identidad, para lo cual tenemos que a la fila 3 restarle la 2. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? A ver, la 2 queda igual, la 1 también porque ya tenía un 0 y a la 3 le hacemos esto. Miren lo que pasa. Nos queda una fila llena de ceros ahí. Es decir, no vamos a poder obtener la matriz identidad acá. Porque si había un número que no era 1, dividíamos por ese número, pero el 0 no podemos. Cuando pasa esto, significa que no existe inversa. Les dejo un ejercicio para que practiquen. ¿Se animan? Acá les dejo la respuesta para que verifiquen. Espero que este video les haya sido útil. Los espero en el próximo. Hasta pronto.